Bueno, buenas tardes. Vamos a aprovechar la tarde para hablar del tema que subí ayer, que es el tema de macetas. Hay varios materiales de macetas, especialmente están las de lata, que uno las usa, sea lata de durazno o lata de arvejas, ¿sí? Similares. Uno las usa porque es económico, porque terminamos de usarlos en la cocina y antes de tirarlos las aprovechamos para usarlas en nuestro jardín, ¿sí? La desventaja es que se oxida rápido y se rompe, y en épocas de calor se recalientan bastante, ¿sí? No es mala, no es una mala opción usar lo que vendría a ser latas de durazno, de conservas, porque tiene un beneficio, el tema del óxido, que evita lo que vendría a ser la clorosis en las plantas, ¿sí? La clorosis es la falta del color verde, ¿sí? Que tienen las suculentas. Por eso hay como una historia de que la gente hace mucho tiempo, cuando empezaban a cultivar sus primeras plantas, siempre le ponían una tuerca o un tornillo dentro de cada maceta, ¿sí? Para que cuando se oxide evite que se enfermen las plantas, ¿sí? Después he visto en muchos casos que han dicho que el tema del tornillo o de la tuerca dentro del sustrato hace que crezcan más rápido las suculentas, ¿sí? Después tenemos los tegopor, que son los vasitos de helado, vasitos de café, ¿sí? De kilo, medio kilo, que quedan muy poco vistosos, blancos, pero hoy en día se usan mucho, la gente los pinta y los reutiliza, ¿sí? Es un muy buen térmico, ¿sí? Para lo que es enraizamiento, para épocas de frío, ¿sí? Para que las raíces no sufran el estrés del frío, ya que mantiene su temperatura, y además, como les explico, ayuda a enraizar. ¿Qué significa? Que las suculentas que han decapitado o achurado, que es cuando le quitamos la cabeza a las plantas, a las suculentas, las pueden poner a enraizar ahí, ¿sí? Porque es muy buena recipientes para enraizamiento, ¿sí? Después tienen las macetas de barro, ¿sí? No son muy económicas, pero con el tiempo se deteriora si no le pasan un sintético o algún tipo de barniz, ¿sí? Para poder cuidar ese barro. Lo bueno de lo que vendría a ser las macetas de barro es que no tienen inconveniente con la protección de las raíces en cambio de temperatura, ¿sí? Protege muchísimo las raíces. Después están las macetas de plástico, que es la que usualmente usamos, ¿sí? Porque son dentro de todas las más económicas y las que mejor entre todas tienen las suculentas. Lo que tiene es que se recalientan en verano, o sea que siempre hay que tener cuidado, no confiarse del plástico, ¿sí? Y siempre tratar de poner en esta época a lo que vendría a ser media sombra para que tengan un poco de reparo, porque las enzimas si riegan durante el día cuando hay sol, más sumado a una maceta de plástico, las raíces se van a calentar y no le va a generar un buen proceso a la planta, ¿sí? Después están las macetas de madera. Las macetas de madera más que nada las entregan en souvenir o en algún tipo de fiestas, lo hacen con los retazos de los muebles de pallets. No es una opción que diría viable para usar en el día a día, ya que la madera suele pudrirse, tiene que pasarse también por un pase de lo que vendría a ser algún tipo de barniz o algún tipo de sintético para la protección, ¿sí? Preferentemente, si me dan a elegir, elijo tegopor, ¿sí? En el caso de enraizamiento, y lo que vendría a ser plástico para los demás cultivos, y lata en el caso de que obviamente tengan suculentas grandes que ya saben que crecen constantemente, la dejan en una lata y le va a generar una estimulación el mismo óxido que larga las macetas, ¿sí? Ahora terminamos con este tema y vamos a pasar al video de lo que vendría a ser reproducción por hoja, ¿sí? Y reproducción por achure o lo que vendría a ser decapitación, ¿sí? Por un lado, en el día de ayer yo subí una información, ¿sí? Con diferentes términos, los que recién empieza, que son varios que se han anotado en el curso para tener un curso inicial, ¿sí? Hay muchos términos que están en Google y ustedes pueden googlearlo, y eso es lo que hago yo justamente, es poner la información
para que ustedes tengan por escrito, pero la parte del video es para descontracturar un poco con lo teórico, que a veces son palabras que uno las puede leer pero no retener, entonces se las quiero explicar un poco, ¿sí? El término achurar es el término que se usa para sacarle la cabeza a una planta, ¿sí? Le dicen achurar, le dicen decapitar, cortar la cabeza, ¿sí? ¿Para qué cortamos la cabeza? Para un tema de estética, cuando el tallo está muy largo y ya no nos gusta cómo está la planta, para un tema de reproducción, porque sobre el tallo, ¿sí? Salen lo que vendría a ser suculentas, ¿sí? Salen brotes, como ven acá, ¿sí? Estos son todas decapitaciones, ¿sí? Cuando decapitan siempre hay un proceso que, como les dije, mañana les voy a hacer el video de decapitación, ¿sí? Que hay que explicar unos pasos que son buenos para tener un éxito en la reproducción. Después tenemos la palabra etiolación. La etiolación se genera por falta de luz, donde ponemos suculentas donde no tendrían que estar. Una de las cosas elementales para que las suculentas crezcan fuertes es el sol, el sol filtrado o la luz misma, sí, que tenga su propio invernadero, ya que si la ponen a media sombra, totalmente sombra, va a crecer la planta, pero las hojas van a crecer muy descoloridas y se va a perder el formato de la misma, ¿sí? Entonces lo que es etiolación es cuando buscan el sol y se empiezan a deformar, ¿sí? Como en este ejemplo, que la roseta, no sé si la ven, perdió toda la forma de roseta compacta. ¿Por qué? Porque la tengo abajo. Si es una maceta que no le doy mucha atención, la tengo abajo de una mesa, de una madera, y no le da nada de sol. Entonces, ¿qué pasa? Pierde todo lo que vendría a ser la forma de la roseta. ¿Cómo se salva para que vuelva a tener una forma? En este caso habría que decapitarla. Después tenemos lo que vendría a ser la crestación, ¿sí? ¿Qué es la crestación? En este caso, aquí tenemos una cubic crestada, ¿sí? La crestación es para que ustedes entiendan, el ápice, ¿sí? Se subdivide en forma lineal, ¿sí? Es un solo ápice, o sea, uno solo, de forma lineal, ¿sí? Es como que continúa a lo largo, ¿sí? Después va tomando forma, ¿sí? Por ahí redondeada, depende del tipo de planta, pero lo que quiero que vean es que el ápice es como que está corrido, por eso se le dice que es de forma lineal, ¿sí? Después está la parte de lo que vendría a ser lo monstruoso. ¿A qué le llamamos monstruoso? A una planta que sus hojas, ¿sí? O cuerpos son deformes, ¿sí? Que las hojas tienen una deformidad, ¿sí? Y no tiene el patrón de la planta original, ¿sí? Tenemos lo que vendría a ser, por ejemplo, una Echeveria Muriel, ¿sí? De por sí la Echeveria Muriel se reproduce y sigue el lineamiento de una planta variegada y monstruosa, ¿sí? El variegado también son todos lo que vendría a ser términos que se usan en lo que vendría a ser en la vida de las suculentas, ¿sí? Que uno las va aprendiendo a medida que le va teniendo también plantas en su jardín y pueden ir viendo la diferencia, ¿sí? El variegado es un cambio de pigmentación sobre la hoja, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la Flying Cloud, ¿sí? Es una planta que es monstruosa porque tiene, como les mostraba, ¿sí? Cuerpos deformes, hojas deformes, y a la vez tienen un variegado. Son todas esas rayas lineales, ¿sí? Después tenemos las plantas que tienen tricomas, ¿sí? Los tricomas son apéndices, ¿sí? De la epidermis, que suelen salir en las hojas y a veces también la misma suculenta lo tienen en los tallos. Son como esos pequeños pelitos que vemos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Son los pequeños pelos que tienen, vemos que tienen las suculentas, ¿sí? No es nada malo, al contrario, esos tipos de esos tricomas que tienen las plantas, lo que hace es protegerlas del sol, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una híbrida de setosa, no sé si lo ven, sí, tiene como esos mini pelitos, ¿sí? Después está la Echeveria muy conocida, que es la setosa, F0242 de Felipe Escudero, ¿sí? Es una planta, una de
de las primeras plantas que fueron más características por tener lo que vendría a ser los tricomas, ¿sí? Después está la Seth Oliver, esa es una de las primeras plantas que seguramente todos tuvieron en su jardín. Bueno, esa planta tiene tricomas tanto en el tallo como en las hojas, ¿sí? Después, por último término, es pruina. Pruina es un polvo blanco acerado que protege las hojas, ¿sí? Que no hay que quitarlo, que no se regenera. Significa que si yo toco una hoja con pruina, se va a salir y no le va a volver a salir hasta que del ápice crezca una nueva hoja y esa hoja que se le sale la pruina, ¿sí? Se caiga y cumpla su ciclo. Pero la pruina no hay que quitarla porque protege a las plantas del sol y no es regenerable, gente, ¿sí? Bueno, este video terminó ahora y en el siguiente vamos a hablar, como les conté, de capitación, un poco de reproducción por hoja y por decapitación y unos tips que tenemos para el cultivo, ¿sí? Muchas gracias.